De Efesios capítulo 6, tomad el yelmo de la salvación, versículo 17, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. El Espíritu de Dios fue prometido por nuestro Señor Jesucristo. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Él explica que nos convence de nuestros pecados, de justicia, de juicio. Él nos revela toda la verdad, nos recuerda las cosas que Cristo nos ha enseñado. Él produce frutos maravillosos en nuestra vida, el Espíritu Santo. Él nos guía a la oración, porque no sabemos pedir como conviene, pero el Espíritu Santo intercede por nosotros en nuestra debilidad también, con gemidos indecibles. Ese Espíritu Santo por el cual hemos sido sellados permanece con nosotros y debemos ser llenos de Él y tener cuidado de no contristarle, de no entristecerle, porque Él viene a traer todo lo de Cristo a nosotros. Él es Dios, porque solamente Dios podría cambiar un corazón duro de piedra en un corazón nuevo de carne. Solamente Dios podría traer vida nueva donde hay solamente muerte. La fe cristiana, como alguien dijo, no se trata de ser mejores personas, sino de ser nuevas personas. Y esta nueva creación es la obra del Espíritu de Dios. Solo el Espíritu de Dios puede traer vida a los muertos. Solo el Espíritu de Dios puede cambiar ese corazón duro y empedernido, desobediente, en un corazón sensible que ama a Dios, que busca a Dios. El Espíritu Santo es un espíritu de oración. Dios dijo en los profetas: derramaré sobre vosotros espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí. Entonces el Espíritu de Dios es imprescindible para que Cristo pueda llevar su obra en nosotros, poder llevar a cabo su obra, perfeccionarla, completarla, desde su inicio, digamos, hasta su final. El bendito Espíritu Santo está actuando en todo. Lo vemos porque Él está impartiendo poder al Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo. Él está manifestándose por medio de la liberación de los demonios, por el Espíritu de Dios. Dios echó fuera demonios, dijo, en todos los milagros, en las profecías, vemos al Espíritu de Dios constantemente. Entonces, el Espíritu Santo está y ya ha venido para quedarse en los corazones de los creyentes, en nuestras vidas, revelándonos a Cristo, transformándonos a su imagen, produciendo frutos maravillosos en nuestra vida, reduciendo y aniquilando los frutos carnales de nuestra naturaleza malvada en nosotros, los restos del pecado, y haciendo que seamos ese pueblo especial, ese pueblo santo. El Espíritu Santo entonces se reconoce así por su atributo fundamental, por su atributo, y no solamente por su atributo, sino su misión fundamental, que es traer santidad, que es traer pureza, que es revelar la santidad y la gloria de Dios también. El Espíritu de Dios primero dice que convence de pecado. Por eso una persona que camina en el Espíritu es una persona que ve su pecado. Es una persona que es consciente de la maldad que hay en su corazón. No tan solo por las cosas perversas que anidan en nosotros, palabras, pensamientos, deseos, intenciones, emociones, propósitos malvados, sino también en aquellas cosas que deberían estar y no están. Por ejemplo, la misericordia. Por ejemplo, la humildad. Por ejemplo, el amor, que tanto falta en nuestras vidas. Y eso es el fruto del Espíritu de Dios en nosotros. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. Y el fruto de la carne, que permanece en nosotros porque nuestra naturaleza pecaminosa no ha sido totalmente suprimida, está ahí luchando contra el Espíritu. Pero dice la palabra de Dios que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. ¿Quiénes son los que están en Cristo Jesús? La evidencia es que caminan conforme al Espíritu y no conforme a la carne. Es por eso que el Espíritu de Dios que habita en nosotros es bondadoso y siempre nos impulsa a obedecer.
Siempre pone en nosotros el querer y el hacer por su buena voluntad. Siempre pone en nosotros el deseo y el anhelo de estar cerca de Cristo, de alabarle, de adorarle, de estar en comunión con Él, de orar al Padre, de confiar en Él. El Espíritu Santo siempre nos apega a Cristo y nos hace depender de Él. Cuando Él dice, separados de mí nada podéis hacer, es el Espíritu de Dios el que nos une a Cristo, el que nos mantiene unidos a Él y el que hace que la vida de Dios tenga lugar en nosotros, en nuestras propias vidas. Es por eso que la bendición más grande que puede tener un cristiano es tener al Espíritu de Dios, vivir en el Espíritu de Dios, ser lleno del Espíritu de Dios, ser usado por el Espíritu de Dios. Es Espíritu Santo que también capacita a su iglesia con dones especiales para el servicio del Señor, para todo aquello que el Señor quiere que su pueblo lleve a cabo. Es ese Espíritu de Dios que nos da fuerzas cuando no tenemos, que nos consuela. Es otro de los nombres que se le da al Espíritu Santo en la Escritura, es el Consolador. Alguien que es una palabra muy amplia, el Parácletos, pero quiere decir que no solamente te consuela, te anima, sino también que es tu abogado, tu tutor, tu defensor, tu compañero, aquel que es tu maestro. Es todo lo que Cristo es para nosotros, lo es el Espíritu Santo para nosotros. Y es por eso que Él dijo, no os dejaré huérfanos. ¿Recuerdas? Vendré a vosotros. Y así el Espíritu de Dios es exactamente como Cristo, es como Él. Y ha venido entonces para quedarse hasta el tiempo de su regreso, hasta el tiempo en que nuestro Señor Jesucristo descienda en gloria para tomar posesión de su reino, para consumar su reino, y de esa manera entonces habrá cumplido su propósito el Espíritu de Dios. Él estará en vosotros, dice, yo me voy, pero vendrá el Espíritu Santo, esperad aquí, dijo Jesús, y Él estará con vosotros, estará en vosotros. Y así, el Espíritu de Dios, por medio de su propia palabra, porque toda la Escritura es inspirada por Dios, fue inspirada por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo dice que tenemos su palabra, tomad la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, acabamos de leer. Ese Espíritu de Dios que nos ayuda en la oración, también nos ayuda en la revelación de las verdades tan maravillosas que hay en la Escritura. Si no fuera por el Espíritu Santo, la palabra de Dios no tendría vida, porque la palabra sin el Espíritu no es nada más que letra. Es por eso que tantas personas leen la Biblia como si leyeran una novela o un libro de historia o un libro de religión o un libro de moral o un libro de, digamos, de entretenimiento o un libro, digamos, que hace bien a las personas porque enseña cosas buenas, pero no ven, porque al no tener el Espíritu Santo, no ven la gloria, la belleza y la dulzura y no la perciben, que es lo digamos, lo más importante en sus almas, sin el Espíritu Santo. Así que el Espíritu de Dios es quien nos revela estas cosas. Cuando el apóstol Pedro escuchó esa pregunta, bueno, una pregunta para todos los discípulos, ¿quiénes dicen la gente que soy yo? Entonces, la respuesta de Pedro, y vosotros, después de la segunda pregunta, ¿vosotros quién decís que soy yo? Y él dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y entonces el Señor Jesús dice, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, que no te lo reveló esto ningún hombre, carne o sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Sabemos bien que fue el Espíritu de Dios el instrumento, el medio divino por el que Pedro comprendió delante de quién estaba, delante de que estaba el Hijo de Dios ahí. En ese pasaje las tres personas de la Trinidad aparecen. Dice mi Padre que está en los cielos te lo reveló, pero ¿cómo revela el Padre las cosas? Lo revela solo por medio del Espíritu Santo. En 1 Corintios dice que las cosas de Dios no son reveladas por el Espíritu de Dios. Nos dice que el hombre natural no percibe las cosas de Dios, las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender. Es el que tiene al Espíritu, el que comprende la revelación de Dios y comprende entonces y puede apropiarse en su alma, en su vida, quién es Dios, qué ha hecho por él. Es el Espíritu de Dios que nos ha
dado vida nueva. Él lo ha hecho todo, Él lo hace todo, para que Cristo sea maravillosamente experimentado en nuestras vidas. Por eso Jesús le dijo muy claro a aquel hombre religioso, ¿te acuerdas? Nicodemo, le dice con mucha claridad, si no naces del Espíritu, si no naces del Espíritu no puedes ver el reino de Dios. Dice también Jesús que el Espíritu, como el viento, sopla de donde quiere, oye su sonido, pero no sabes ni a dónde va, ni a dónde viene. Así es todo aquel que nace del Espíritu. Es realmente una obra tan misteriosa y maravillosa, pero a la vez tan eficaz. Cuando el Espíritu de Dios sopla y obra en una persona, cuando el Espíritu de Dios regenera a una persona, impartiéndole vida nueva, cambiando su corazón de piedra en uno nuevo de carne, liberándolo de los ídolos, liberándolo de la esclavitud del pecado, de la corrupción del pecado, de la condenación del pecado. Cuando el Espíritu de Dios implanta la semilla de la nueva vida y nos capacita entonces para creer, para arrepentirnos, para que deseemos reconciliarnos con Dios y que finalmente así sucede. Cuando el Espíritu de Dios bondadosamente de la mano nos conduce a Cristo para que en Él recibamos todo lo que Él ha provisto en la cruz del Calvario. Cuando el Espíritu de Dios nos revela quién es el Padre bondadoso, cuáles son nuestros pecados, quién es nuestro Señor Jesucristo y qué ha hecho por nosotros. Cuando el Espíritu Santo hace todas esas cosas, cómo lo hace en cada persona es realmente un misterio. Porque no hay dos conversiones iguales, no hay dos personas que hayan conocido a Cristo de la misma manera. Siempre son experiencias distintas y a veces muy distintas. Pero esto muestra que verdaderamente es Dios, el Espíritu de Dios, quien libremente, quien soberanamente, quien misteriosamente, quien eficazmente lleva a cabo esa gran obra en las personas. Y la ha llevado a nosotros. Y ahora dice el Señor que tenemos que tomar su herramienta, que es la espada del Espíritu. Él nos va a ayudar en la oración, en velar, en perseverar en esa palabra, en permanecer unidos a Cristo. Y Él nos va a enseñar, Él nos va a revelar las cosas, Él nos va a mostrar no solamente la negrura de nuestro pecado y miseria, sino también la belleza, la gloria y el poder de nuestro Señor Jesucristo, quien es el todo para nosotros. Qué grande es nuestro Dios al proveernos de un Salvador perfecto y el Espíritu de Dios perfecto también, para que podamos disfrutar de esa salvación y experimentarla y ser protegidos y ser cubiertos, ser provistos de todo lo necesario, de las riquezas de Cristo Jesús. Y el Espíritu Santo, qué humilde, cuando Él ha sido su obra glorificar al Padre y al Hijo, venir enviado de ellos para glorificar al Hijo y para distribuir, digamos, los dones que el Hijo de Dios, los dones que nuestro Padre Celestial en Cristo nos ha provisto. Siendo Él Dios, Él quiere hacerlo, porque Él es así. Qué glorioso y bendito es el Espíritu Santo. Con qué dulzura y con qué gracia gobierna nuestras vidas y nos dirige y nos enseña y nos exhorta y nos anima, nos consuela y hace que Cristo sea el dulce entre los dulces, sea realmente para nosotros la maravilla más grande, bueno, el ser más maravilloso y real que verdaderamente pueda existir. Y eso es la obra del Espíritu de Dios. ¿Tienes tú al Espíritu Santo? ¿De verdad tú te has arrepentido de tus pecados? ¿Realmente has sido movido por el Espíritu de Dios al ver tu pecado? Y has ido a la cruz para que su sangre, la sangre de Jesús, te limpie de toda maldad. Ha aplicado el Espíritu Santo su perdón, el perdón de Cristo a tu vida para transformarte. Si no lo has hecho, aún hay tiempo para que te inclines en oración, para que en tu corazón te arrepientas y le pidas a Jesucristo que te salve. El Espíritu de Dios te ayudará, te dará vida para que puedas venir a Él y nunca más estés en la muerte y en el pecado. Pero si eres un cristiano, si ya los que somos cristianos, caminemos en el Espíritu,
Y así no vamos a satisfacer los deseos pecaminosos, porque si estamos caminando con el Espíritu, no podremos ir con los deseos pecaminosos. Él nos llenará y nos fortalecerá. Él nos convencerá. Él nos enseñará. Él nos impartirá gozo y todos sus frutos. Y no echaremos de menos los deseos pecaminosos. Y si cuando vengan los rechazaremos, porque Él es muchísimo mejor. ¿Qué digo muchísimo mejor? Él es inmensamente e infinitamente mejor que cualquier cosa, persona o sustancia en este mundo, en esta vida, en lo presente y en lo porvenir. En todo, el Espíritu de Dios que trae a Cristo mismo es muchísimo mejor. Por eso, caminemos en el Espíritu, vivamos en el Espíritu. Vamos a orar a Dios para pedirle estos favores. Señor Jesucristo, Padre del cielo, gracias por enviarnos al bendito Espíritu Santo, y gracias, Espíritu Santo, por esa obra maravillosa que has hecho en los hijos de Dios, en nosotros, Disculpa, por tu Book Reader gracia. requiere tu atención. Si hay alguna persona que está escuchando esto y simplemente tiene una religión en su mente, una convicción mental, pero no tiene vida espiritual, te rogamos, Espíritu de Dios, que tú le hagas nacer de nuevo, para que pronto pueda estar también a los pies de Jesús, en arrepentimiento y fe, y tener en Él vida eterna, vida en el Espíritu. En el nombre de Jesús, querido Padre, te pedimos estos favores. Amén. Nos encontramos el próximo día. Bendiciones, saludos a todos.